Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un verdadero placer tenerlos aquí con nosotros hoy, en este espacio donde la pasión por las series turcas y las historias que nos cautivan florece. Si ustedes, al igual que nosotros, son devotos seguidores de las producciones otomanas y, sobre todo, si sus corazones fueron robados por la innegable química de la pareja que protagonizó la inolvidable Senkalkam, entonces créanme, este vídeo ha sido creado especialmente para ustedes. Estamos a punto de adentrarnos en un torbellino de información que ha estado sacudiendo las redes sociales y resonando en los corazones de miles de fanáticos, un tema que gira en torno a nuestro adorado Kerem Bürsin y una revelación que ha encendido la mecha de la curiosidad, un encuentro muy especial con Hande Erçel. Sí, han escuchado perfectamente. Al parecer, Kerem ha decidido abrirse un poco más, a descorrer el velo de su relación pasada con Hande, y las palabras que ha compartido han desencadenado una ola masiva de interés, especulación y, sobre todo, de esa dulce nostalgia que solo ellos son capaces de evocar. En este vídeo, nos embarcaremos en un minucioso análisis. Desglosaremos qué ha dicho exactamente Kerem Bürsin, exploraremos la magnitud y la naturaleza de la reacción de los fanáticos, y lo más importante, desentrañaremos qué significa todo esto para la percepción pública de esta pareja icónica, cuya historia de amor traspasó la pantalla para instalarse en nuestros corazones. Así que prepárense para un viaje repleto de detalles jugosos, emociones a flor de piel y, por supuesto, esa chispa inconfundible que siempre ha rodeado a Kerem y Hande. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante análisis, quiero hacerles un recordatorio que para nosotros es de vital importancia. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, si todavía no le han dado clic a ese botón de suscribirse, ¿a qué esperan? Este es el momento perfecto. Denle a ese botón ahora mismo y para asegurarse de que no se les escape ni un solo detalle, activen esa campanita de notificaciones. Su apoyo, su suscripción y su interacción nos impulsan enormemente a seguir trayéndoles el contenido más fresco, exclusivo y apasionante sobre sus celebridades favoritas. Son el alma de este canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al meollo del asunto, a lo que nos ha reunido aquí hoy. La noticia ha explotado con la fuerza de un meteorito en el universo del entretenimiento turco y latinoamericano. Kerem Bürsin ha decidido hablar sobre un encuentro particular con Hande Erçel, y la forma en que ha descrito la situación, y más aún, su propia reacción ante ella, se ha convertido en el epicentro de todas las miradas y conversaciones. Durante una entrevista reciente en un momento donde las preguntas se volvieron más personales, al ser interpelado sobre sus momentos más memorables compartidos con Hande, Kerem Bürsin no se limitó a ofrecer una respuesta genérica, superficial o evasiva. En lugar de ello eligió compartir una anécdota específica, un relato íntimo que pintó un cuadro sorprendentemente revelador de la dinámica que existía entre ellos. Según lo que Kerem compartió, este encuentro tuvo lugar en un momento muy particular de sus vidas. Aunque no se especificó la fecha exacta, el contexto sugiere que fue durante o después de su relación sentimental, un periodo donde las aguas, aunque quizás agitadas, habían encontrado una cierta calma. Kerem describió este momento como uno de profunda conexión emocional, pero también marcado por una palpable vulnerabilidad por parte de ambos protagonistas. Es crucial entender que no se trató de un encuentro público, de una aparición mediática orquestada, sino más bien de algo profundamente personal, un oasis de intimidad en medio del torbellino de la fama. Él hizo hincapié en que a pesar de que las circunstancias habían cambiado entre ellos, y quizás incluso habían tomado caminos vitales distintos, el respeto mutuo y un cariño genuino seguían latiendo con fuerza. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención, lo que hizo que miles de corazones dieran un vuelco, fue la manera en que Kerem describió la reacción de Hande Erçel en ese instante. Él relató que ella, en ese momento específico, desplegó una madurez y una serenidad que lo impactaron de manera profunda. No hubo reproches ni dramatismo exacerbado, sino más bien una aceptación serena y una comprensión profunda que él valoró enormemente. Kerem mencionó con una emoción palpable en su voz, que fue capaz de percibir en los ojos de Hande una compleja mezcla de nostalgia por los tiempos vividos y gratitud por los recuerdos compartidos. Esa mirada, esa actitud, lo conmovió hasta la médula. Kerem Bürsin no escatimó en palabras cargadas de significado. Utilizó términos como elegancia y comprensión para pintar el retrato de la actitud de Hande en esa ocasión tan especial. Él señaló una verdad universal: es fácil para las personas perder la compostura, desmoronarse cuando las emociones están a flor de piel, cuando la vulnerabilidad se asoma. Pero Hande en ese encuentro demostró una fortaleza interna, una resiliencia que a él lo impresionó sobremanera.
Él llegó a decir algo así como, fue un momento donde pudimos vernos realmente sin filtros, sin máscaras. Y ahí me di cuenta de la gran persona que es Ande, de la profundidad de su carácter, y de lo mucho que yo mismo había aprendido de ella también. Esta frase en particular resonó con una fuerza sísmica. No se trata simplemente de un recuerdo agridulce de un momento bonito, sino de un reconocimiento sincero del impacto positivo y duradero que una persona puede tener en tu vida, incluso después de que la relación romántica haya llegado a su fin. Es una declaración de madurez, de evolución personal, y de la profunda gratitud que se puede sentir por las lecciones aprendidas a través de experiencias compartidas. Los fanáticos, como era de esperar, reaccionaron con una inmediatez y una pasión que solo un fandom tan dedicado puede generar. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, teorías intrincadas y, por supuesto, de esa nostalgia colectiva que envuelve a la pareja que fue Kerem y Ande en Senkalkap. Para muchos las palabras de Kerem no fueron solo una anécdota, sino una confirmación tácita de que a pesar de las idas y venidas, de los altibajos y de los innumerables rumores que siempre los han rodeado, él todavía guarda un lugar especial, un rincón privilegiado en su corazón para Ande. Otros, con una visión más madura, vieron en su declaración una muestra palpable de respeto y crecimiento personal, elogiando la forma en que ambos, de manera ejemplar, parecen haber gestionado su separación de una forma adulta, considerada y civilizada. No faltaron, por supuesto, las voces que especularon sobre la posibilidad de una reconciliación. Si bien Kerem Bürsin no ofreció ninguna indicación clara, ningún guiño explícito que sugiriera que algo así estuviera en el horizonte, la forma en que habló con tanto aprecio, con tanta admiración genuina por Ande alimentó esas esperanzas en una parte significativa de su fandom. Es innegable que la química que desbordaban en la pantalla era algo mágico, algo que trascendía la simple actuación. Para muchos esa conexión eléctrica tenía una base real, un cimiento de afecto y admiración mutua. Verlos ahora hablando con tanto respeto y aprecio, incluso después de haber tomado caminos diferentes en sus vidas, reaviva esa llama de Issy, que siempre acompaña a las parejas que han dejado una huella tan profunda y perdurable en el corazón del público. Analizando más a fondo las declaraciones de Kerem, es fundamental destacar varios puntos clave que van más allá de la superficie. En primer lugar, su lenguaje. Las palabras no fueron elegidas al azar. Utilizó términos que sugieren una apreciación genuina, no solo por Ande como colega y coprotagonista, sino como ser humano, como persona. Hablar de madurez, elegancia y comprensión en el contexto de una relación que ha terminado, denota un nivel de respeto y admiración que va mucho más allá de la simple cortesía superficial. Es una validación de su carácter y de la profundidad de la conexión que compartieron. En segundo lugar, el momento de la revelación. El hecho de que Kerem haya elegido compartir esta anécdota en el marco de una entrevista, un espacio público pero controlado, indica que se sentía cómodo y quizás hasta con la necesidad interna de expresar este sentimiento. No fue un desliz, una confidencia a la ligera, sino una reflexión consciente, una compartición meditada de una experiencia significativa. La reacción de Ande, o más bien, la percepción que Kerem tiene de su reacción en ese momento, es un punto de inflexión en su relato. Él no solo describió sus propios sentimientos y el impacto que la situación tuvo en él, sino que al hacerlo, proyectó una imagen de Ande que muchos de sus seguidores ya admiran, una mujer fuerte, serena, con principios inquebrantables y una inteligencia emocional excepcional. Esto, sin lugar a dudas, ha fortalecido aún más la imagen pública y la percepción de Ande Erçel ante los ojos de millones de personas. Es un testimonio elocuente de su carácter, de su temple y de cómo ha sabido navegar tanto su vida personal como profesional con una gracia y una dignidad admirables. Este tipo de declaraciones, provenientes de figuras públicas tan queridas, suelen tener un impacto transformador en la forma en que el público percibe a las celebridades. Los humaniza, los acerca a nosotros. Nos permite vislumbrar que detrás del brillo de las cámaras, de las alfombras rojas y de las producciones de ensueño, existen personas con historias complejas, con emociones profundas y con la capacidad de reflexionar sobre sus experiencias vitales y extraer lecciones valiosas de ellas. Para los fieles seguidores de Senkalkap, esto representa a especie de epílogo, un capítulo adicional a la historia de amor que tanto disfrutaron en la televisión. Ver que la conexión, o al menos el respeto mutuo y la admiración, perdura en el tiempo, es algo profundamente reconfortante y esperanzador. Además, estas declaraciones, por su naturaleza emotiva y personal, a menudo avivan encendidos debates en línea.
Se generan hilos de discusión interminables, se comparten citas célebres, se crean memes que encapsulan la esencia de la noticia. El fandom en su conjunto se une para celebrar esta confirmación de que lo que vieron en pantalla, esa química tan especial e irreemplazable, tenía una base real, un cimiento sólido de afecto y admiración mutua en la vida real. Es un poderoso recordatorio de por qué amamos tanto estas historias y a estos actores que las dan vida. Nos conectamos profundamente con sus personajes, y cuando descubrimos que existe una buena relación entre los actores fuera de la ficción, la experiencia se enriquece exponencialmente, añadiendo capas de profundidad a nuestra apreciación. Ahora, es crucial mantener una perspectiva equilibrada y analítica. Si bien Kerem ha compartido un encuentro significativo y ha descrito la reacción de Ande en ese momento, es importante recordar que esto no necesariamente implica que estén contemplando una reconciliación. Las relaciones humanas son intrincadas, dinámicas y en constante evolución, y las personas, a lo largo de sus vidas, también lo hacen. Lo que sí queda meridianamente claro es que ambos comparten un respeto y un cariño mutuo que trasciende, con creces, su relación romántica pasada. Y eso, en sí mismo, ya es una historia valiosa y digna de ser contada. Es una lección de vida sobre cómo manejar las relaciones, incluso aquellas que llegan a su fin, con dignidad, madurez y un profundo aprecio por lo vivido. Este tipo de anécdotas reveladoras también nos recuerdan la importancia fundamental de la comunicación abierta y la empatía en cualquier tipo de relación humana, sea de pareja, de amistad o profesional. El hecho de que Kerem haya sido capaz de articular de manera tan clara y emotiva cómo se sintió y cómo interpretó la reacción de Ande, habla de una introspección profunda y de una honestidad valiente. Y el hecho de que Ande, según su relato, haya respondido con esa serenidad y comprensión, demuestra una inteligencia emocional que es, sin duda alguna, admirable y digna de emulación. En resumen, la revelación de Kerem Bürsin sobre ese encuentro especial con Ande Erçel marca un hito. Él ha descrito su reacción como madura, elegante y profundamente comprensiva, un momento que lo conmovió hasta lo más hondo y del cual reconoció haber aprendido lecciones valiosas. Esta declaración ha desatado una ola de emoción y entusiasmo entre los fanáticos, reavivando la llama de la nostalgia por su tiempo juntos y celebrando la madurez y el respeto con la que ambos parecen estar manejando su relación en la etapa post-ruptura. Es un poderoso recordatorio de la conexión humana, de la admiración mutua y del afecto que pueden perdurar, trascendiendo las cámaras y las pantallas que un día los unieron. Y eso es todo por hoy, queridos amigos y apasionados seguidores de nuestro canal. Espero de corazón que hayan disfrutado de este profundo análisis sobre las recientes y fascinantes declaraciones de Kerem Bürsin. Ha sido un verdadero placer desgranar cada detalle, cada palabra, y ver cómo estos momentos, aparentemente pequeños, pueden tener un impacto tan significativo en los fans y en la percepción pública de nuestras estrellas favoritas. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de Kerem? ¿Creen que ese respeto mutuo que ambos demuestran es algo verdaderamente admirable y digno de aplausos? Nos encantaría conocer sus perspectivas, sus reflexiones y sus opiniones. Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a cada una de sus inquietudes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han disfrutado, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, un like que nos impulse a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que, al igual que ustedes, son fervientes fanáticos de Kerem y Ande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Será un placer tenerlos como parte activa de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de análisis y pasión. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por supuesto, más de lo que aman. Hasta luego.